Muy bien, señores, vamos a resolver estas preguntas que han venido en competencias nacionales de distintos países. Así que vale la pena verlos para ver cómo es que desarrollan esas preguntas, ¿no? Veamos. Pregunta número 1. Dice, determine 4 números naturales A, B, C y D. Importante observación. Números naturales A, B, C y D, para los cuales se cumpla esto de aquí, ¿no? Es decir, toda esta expresión que aquí tú la vas a leer, 2 a la 3n más 2, por 5 a la 3n más 2, por 3, y aquí algo importante, ¿no? Lo importante es que estos exponentes son iguales, se puede jugar con esto un poquito, menos, otra vez, exponentes muy similares, ¿no? Este es bastante similar, diría yo, no es igual, pero es bastante similar. Y eso debe decir, ¿no? Determina esto, los números A, B, C y D, para los cuales se cumple esto, esta expresión de aquí es igual a la suma de 4 cubos, para cualquier entero positivo n, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a usar es una forma de demostrar la existencia. ¿Cuál es esa forma? Dicha forma es encontrando los valores, ¿no? Vamos a poner aquí solución. Y aquí, si la expresión está de esa manera, es por algo, ¿no? ¿Cuál es ese algo? Bueno, que hay que juntar las cosillas, ¿no? Por ejemplo, el primero por el segundo, 2 a la 3n más 2, por 5 a la 3n más 2, evidentemente es 10 a la 3n más 2 porque tienen el mismo exponente. ¿Está bien? Entonces, este 2 a la 3n más 3, el segundo, lo vamos a poner así. 2 por 2 a la 3n más 2. Para que nuestra expresión de la izquierda, esta que voy a subrayar de negro, termine teniendo una forma de esta manera. Algo así. Entonces, tenemos esto de aquí, ¿no? Claro, porque lo primero es bastante sencillo de ver y lo segundo aparece de ahí, ¿no? Entonces, tengo esa expresión de ahí que claramente todavía se puede seguir simplificando, ¿no? La primera es aquí, chapamos como tiene el mismo factor y sería 10 a la 3n más 2 nada más. Igual a cubo. O sea, yo tengo que buscar los valores A, B y C, A, B, C y D, de manera que 4 cubos me dan ese número de allí, ¿no? Y si somos un poquito más cautos, digamos, podemos encontrar que este número es 100 por 10 a la 3n, ¿no? Entonces, yo podría tomar así. Vamos a ver, ¿ya? Podría en mi mente pensar de esta forma. Ah, ya sé. A cada uno le voy a dar 10 veces un número, ¿no? Su mayúscula, digamos. 10 veces B mayúscula, 10 veces C perdón, 10 a la N por C mayúscula, y al D le voy a dar 10 a la N por D mayúscula. De esa manera, esta parte de aquí va a terminar siendo 10 a la 3n. Cada uno va a tener 3n porque está el cubo, ¿no? Porque está el cubo aquí, se acaba de quedar 3n. Pero adentro me va a quedar la suma de cubo de esas letras mayúsculas. Como me piden encontrar números, no es que encuentre todos, sino es que solamente encuentre un grupo. Y esto va a ser así. 100 por 10 a la 3n. Claramente, estos dos se van a cancelar y entonces nuestro trabajo consiste en buscar 4 cubos que sumen 100. Y esos 4 cubos, bueno, no son tan difíciles de encontrar. Aparte que este número es un 10 al cuadrado, ¿no? Y 10 al cuadrado, o el 10 más bien, es 4 por 5 sobre 2. Profe, ¿por qué es toda esta tontera? Bueno, no es tontera, campeón, sino que este número es un número triangular. Es 1 más 2 más 3 más 4. ¿Y qué tiene que ver eso, profe? Bueno, la suma de los naturales al cuadrado es como que la suma de los cubos, ¿no? Por una identidad que todos conocemos. Entonces, una opción es A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3 y D igual a 4. Es una alternativa. Por supuesto que si aquí fuese, por ejemplo, si este número no fuese 100, si no fuese, por ejemplo, 9 por 10 sobre 2 al cuadrado, o sea, 45 al cuadrado, podríamos tener una suma de 9 cubos, ¿no? Distintos, claro, porque esto es 1 más 2 más
más 9 todo el cuadrado, pero eso ya resulta como opción para alguna variante de ejercicio, que podría complicarlo mucho más, ¿no? Mucho más. ¿Está bien? Entonces, allí. Ahora, ¿qué podemos señalar aquí como consejo para usted? Lo primero, trabajar la expresión, ¿no? Creo que esto ha sido lo primero que hemos hecho, aunque esta no es la expresión final, sino esta más bien. Creo que si le ponemos esto así, se puede notar, ¿no? Esta expresión es muy importante. Sin esta expresión no podemos trabajar tan de forma sencilla, ¿no? Después de eso, un poco de juego, ¿no? Un poco de juego para ver esta situación de aquí. Recuerda que todo esto lo vas a aprender practicando bastante, tú ya tienes un cierto nivel, ¿sí? Y eso genera la solución al problema. ¿Qué sería, por ejemplo, una cuaterna, ¿no? De números A, B, C y D? Sería 1 por 10 a la n, 2 por 10 a la n, 3 por 10 a la n y 4 por 10 a la n. No vayas a pensar, profe, esto es muy fácil. Si fuera fácil, no estaría en fases nacionales de olimpiadas, bueno, de otros países, ¿no? Necesariamente a todos los alumnos se les complica buscar esto, ¿no? De repente a ti no se te ha sido tan sencillo, pero en otras preguntas, no tan complejo, perdón. En otras preguntas sí se te va a hacer más o menos complejo. Y ahí es donde entran a tallar los consejitos que te damos. Pregunta número 2, pregunta de geometría. Entonces, mira más o menos lo que dice, dado un triángulo ABC, de este en el segmento AB, este en el segmento C, y se cumple estos ángulos. Entonces, antes de pasar a la lectura total, vamos por partecitas. Y aquí está, ¿no? Aquí está la pregunta, o la primera parte, en triángulo ABC, D pertenece a AB y E pertenece a AC, de manera que A de este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. Por supuesto que tú ya te vas dando cuenta, así esto está ocurriendo, entonces el cuadrilátero BDS es cíclico. Claro, podríamos empezar para dibujar esto de manera más rápida, podrías empezar haciendo un círculo. Y luego del círculo que apareció mágicamente por allí, lo que haríamos es pack, ¿no? Y aquí ya está nuestro triángulo estaría dibujado de manera perfecta, ¿no? Aquí le pondría B, C. Esta es una técnica para dibujar más rápido y más perfecto, ¿no? Darte cuenta de las propiedades y empezar por lo que es más sencillo. Es mucho más difícil dibujar el círculo, ¿no? Pero esas son las características que se muestran. Digamos que podríamos intentarlo así también. Luego nos dicen los puntos M y N pertenecen a los segmentos D y BC, respectivamente, o sea, uno en cada lado. Ups. Más o menos así. De manera que se cumple esa proporción, ¿no? DM entre D es igual a CN entre CB. Esa proporción me está indicando algo indirectamente, pero vamos a ignorar un poco esto que acabo de hacer para seguir continuando con la lectura. P es un punto en el segmento MN, ya en este segmento, y tal que se cumple otra proporción, observa. Esta de aquí. PN entre PM, este segmento de aquí entre este de aquí, es la misma proporción que CB esto entre esto. Que, bueno, nosotros sabemos esta configuración es muy conocida, ahorita vamos a hablar de ello, y demuestra que AP es bisectriz del ángulo BAC. Bueno, eso es todo. Entonces, falta por desmenuzar estas dos cositas. ¿Por qué? Pues vamos a subrayarlo. Porque nosotros ya desmenuzamos esto. Ese angulito igual al otro me está diciendo que hay una semejanza prácticamente, ¿no? Que hay una circunferencia ahí. De hecho, si estos dos son iguales, entonces se cumple que el triángulo ADE, por ejemplo, es semejante al triángulo ABC. Perdón el ruido. Y cuando hay semejanza, nosotros podemos decir de que hay puntos homólogos, ¿no? Y pues, que aparecen segmentos homólogos, longitudes también. Entonces, por ejemplo, D es el homólogo de C, está asociado. E es el homólogo de B, porque este angulito de aquí pasa aquí. Recuerda que muy importante es la redacción. Ahorita estamos viendo algunos puntos fuertes del dibujo. Y claro, A es el homólogo de sí mismo.
los triángulos están más o menos al revés, ¿no? No paralelos, sino al revés. A esa configuración de pares se le considera, se le llama antiparalelas. No vamos a ahondar en eso, pero tenemos esto. Ahora vamos a desmenuzar esta expresión de aquí. 1. Fíjense lo que ocurre. La expresión 1 dice lo siguiente. dm sobre d es igual a cn sobre cb. Y aquí d es la suma. dm más me. Y cb es la suma cn más nb. Entonces, está claro que yo lo que podría hacer es restar, ¿no? Por propiedad de razones. Resto y tendría m es la resta. O bueno, puedo poner aquí d menos dm y abajo voy a poner dm simplemente. Como lo que hice a la izquierda debe ser a la derecha, aquí pongo cb menos cn dividido entre cn. Lo que me generaría una simple proporción. dm menos dn es me. Le puedo poner em entre md. Y aquí igual, ¿no? cb menos cn es nb. O bn sobre nc. Más o menos algo así, ¿no? Si acá yo le pongo a y aquí b, esta división a entre b, aquí sería a por k, b por k. Y luego, si a esta expresión le llamo 2, y aquí yo puedo ponerlo aquí, ¿no? Como, puedo poner como el triángulo AD es semejante a ABC, entonces esta proporción EM entre MD igual BN entre NC implica que los puntos M y N son homólogos, ¿no? Con azulito más claro, con más fino, son homólogos. ¿Está bien? Y la proporción que existía entre estos dos triángulos, entre el triángulo chiquito y el triángulo más grande, se va a mantener con esos segmentos también. Y eso nos va a dar la idea general. Vamos a suponer, vamos a poner aquí, sea, porque la razón de semejanza es esta, ¿no? Vamos a ponerle esta 3. Nosotros, por la ecuación 3, tenemos que los lados son proporcionales. Por la semejanza, nosotros tenemos una proporción ya bien definida. Y es la que estoy colocando, ¿no? AB entre AE, AB entre AE, luego AC entre AD. Por último, el lado grande que es BC es AD. Y puedo ponerle a esta proporción una letra K. Lo que implicaría, por esta, digamos, 4, que AM entre AN, o mejor, AN entre AM, que son cebianas homólogas, AM y AN son cebianas homólogas también. Homólogas. Entonces esa misma proporción también es K. ¿Está bien? También es K. Si todavía no lo he dibujado, lo podemos dibujar. Veamos aquí. Ahí está el mismo dibujo. Entonces yo tengo aquí esta línea y esta línea de rojo son homólogas. ¿Está bien? Y luego estudiamos la expresión segunda, ¿no? Desmenuzamos esta de aquí, que le podemos llamar 4. O 5, ¿no? Ya. Estamos en la número 5. ¿Qué dice la expresión? Pn entre Pm. Nos dice el dato, ¿no? Esta división es igual a, pues, BC entre D. Justamente algo que hemos estudiado hace un momento, ¿no? CB entre D, dice aquí. Digamos que a esto de aquí le puedo llamar 6 y a esto 7. ¿Está bien? Y como tengo esto por dato de información del problema, entonces por 5 o por 6, bueno, técnicamente esta es una solución en donde estamos poniendo varios puntos de ese tipo, pero
En algunas otras cosas, sobre todo por el tema de la pantalla, ¿no? Para que tú veas y no te vayas perdiendo cuando lo repasas. Pero normalmente se hace un poco más corto, más rápido. De todas maneras, siempre es bueno poner una solución muy coherente y que lleve uno el enlace correcto. Entonces, aquí yo tendría que esta división entre PM sería igual acá, ¿sí? Por 6. Y esto por 7 sería igual a N entre AM. Entonces yo tendría esto, ¿no? Voy a ponerlo primero. AM entre AN, simplemente le estoy dando vuelta a esto de aquí. Es, o si no, de frente, ¿no? Voy a hacer un cambio aquí. Voy a pasar este de aquí con este de aquí, lo voy a cambiar. Este con este. Sí, no pasa nada. AM entre MP es AN entre NP, que es básicamente el recíproco del teorema de la bisectriz, ¿no? Que le puedo poner 8. Luego por 8, o sea, ya directamente puedo decirlo, ¿no? Vamos a borrar esto de aquí que no nos ayuda. Puedo poner aquí si este es AY, o este es L y este es L, LK y LK, por el recíproco del teorema de la bisectriz, es bisectriz, ¿no? AP por 8. Entonces, AP es bisectriz de MA. Y ahora vean, eso significa que si yo uno A con P, se van a generar dos ángulos iguales, ¿no? El de aquí y el de aquí. Pero eso no me piden demostrar, me piden con BAC. Con BAC dice el ejercicio, del ángulo BAC. Bueno, pues es simple, ¿no? Nosotros aquí mismo podemos añadir, ¿no? Porque habíamos dicho, son sevianas homólogas. Estas son sevianas homólogas. Y también podemos hablar de ángulos homólogos, ¿no? Fíjate, D es homólogo de C, A es homólogo de A y M es homólogo de N, cada uno con su respectivo vértice. Entonces, DAM, el ángulo DAM y el ángulo de DC, de AA y de MN, el ángulo CAN son ángulos homólogos. Y por tanto serán iguales, ¿no? DAM pues, es igual a CAN. ¿Qué es lo que nos faltaba probar, no? Ya tengo que estos dos son iguales. Lo he escrito acá arriba, por supuesto, cuando escribes algo, el resto tiene que bajar un poco. Y aquí, como DAM es CAN, por lo tanto, AP bisectriz, ¿no? Bisectriz de BAC, que era lo que quería probar. Y listo. ¿Qué cosas podemos rescatar aquí? Bueno, no siempre la pregunta va a ser acerca de una bisectriz, pero notemos que aquí hay un asunto fundamental, que son los elementos homólogos. Por supuesto, los elementos homólogos no aparecen solamente para angulitos, sino también con detalles más algebraicos, digamos, que me dicen a mí, sí, por decir, ¿no? AD al cuadrado menos AE al cuadrado es igual a DM al cuadrado menos ME al cuadrado, un detalle distinto al de las proporciones, ¿no? Acá nos han dado detalles proporcionales. Pero imagínate que te daban esto. Indirectamente te están diciendo que AM es altura. ¿Sí? Es altura. Te podrían haber dado esto y te decían, y AN es altura. Eso significa que indirectamente, sin haberme dado este dato, yo podía haber deducido que AM y AN también eran elementos homólogos y podría haber trabajado, ¿no? Pero eso ya es un detalle para otro ejercicio, ¿no? Que quizás se pueda crear a partir de este. Entonces, uno tiene que estar atento a los detalles, propiedades. En este caso, uno de los puntos que uno nota rápidamente es esta configuración. Esta configuración de aquí. Es muy rápida de notar. Cuando tú ves esto dices, quizás sean elementos homólogos. Quizás sea ese el asunto por donde tengo que atacar o por donde tengo que hacer alguna otra cosa. Bueno, al menos yo lo noto así, ¿no? Cada vez que veo preguntas donde hay semejanza, digo, posiblemente hay elementos homólogos. Esta, bueno, es una pregunta a nivel 1 también,
O sea, tiene su dificultad, pero está un poco mostrada para el estudiante, para que no se, bueno, aunque no todos lo notan, ¿no? Sin embargo, es una pregunta bastante interesante. Vamos ahora por la pregunta número 3. Una pregunta de álgebra bastante interesante donde nos piden calcular esta suma S de aquí. Profe, ¿esta es una pregunta de Olimpiadas? Claro que es una pregunta de Olimpiadas. Otra cosa que parezca a nivel pre-S, ¿no? Pero tiene su dificultad. De hecho, hay que notar cosas y hay que ver cómo simplificar esas cosas sin estar operando, ¿no? Esa es la idea. Por ejemplo, en todo esto notamos que estos dos suman el del medio, ¿no? 6, 3 y 5, da 8. Y lo que se sugiere cuando se tiene una cuestión así, uno nota algo particular, es trabajarlo, ¿no? Vamos a trabajar la forma general, digamos. Aquí yo tendría a cuadrado menos a más b al cuadrado más b al cuadrado. Algo así parece. Y una vez hecho esto, tú notas lo siguiente, ¿no? Esto va a ser 1 sobre... Voy a cambiar la posición para que se note, ¿no? Cuadrado más 2ab más b cuadrado, un trinomio cuadrado perfecto. Y si nosotros operamos, se va este de aquí con este, o sea, la suma, ¿no? Que me quedaría 1 entre menos 2ab. Que ya de por sí es un gol cuando uno trabaja fracciones inversas, ¿no? Porque lo que se trata es eso. Y más si la diferencia es constante. ¿Está bien? Entonces yo tendría que el valor de S es igual a, por ejemplo, la primera expresión sería 1 entre menos 2 por 1 por 3. Porque mis números extremos son estos, ¿no? En el segundo caso, tendría otra vez 1 por menos 2. Y en vez de 1, 3, ahora 2, 4. Y tengo observado que la diferencia entre los números es una constante. Lo mismo en el siguiente, 1 por menos 2 por 3 por 5. Y así sucesivamente. El último término sería 1 entre menos 2 por 98 por 100. Una suma que en realidad es bastante conocida. Se conoce como la telescópica. Bueno, no tan clásica, ¿no? Aquí factorizamos 1 entre menos 2 o menos 1 medio directamente. Y dentro nos queda 1 entre 1 por 3, más 1 entre 2 por 4, más 1 entre 3 por 5, etcétera, ¿no? Más 1 entre 98%. Si nosotros queremos trabajar esto, recordemos que 1 entre n por n más 2, por la diferencia es fija y es 2, es 1 entre n menos 1 entre n más 2, la resta, pero todo por 1 medio. Obviamente la demostración de esto es bastante elemental, bastante elemental. Pongo observación, luego S vendría a ser lo siguiente, ¿no? Menos 1 medio por 1 medio por, y aquí sería 1 menos 1 tercio, más 1 medio menos 1 cuarto, más 1 tercio menos 1 quinto, así etcétera. El siguiente sería 1 cuarto menos 1 sexto, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último 1 entre 98 menos 1 sobre 100. Y por supuesto aquí hay que ver quién se elimina. Eso no es para nada complicado. Y aquí pues se van a eliminar todos los que empiecen 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, etcétera, etcétera. ¿No? Como es menos 1 entre n más 2, aquí también se va a tener que eliminar el 1 entre 98, pero los dos extremos van a quedar, ¿no? Aquí tengo el término anterior es 1 entre 97 menos 1 entre 99, ¿no? El 97 también se va a ir con el anterior. Me va a quedar él y me va a quedar él. No es difícil de ver tampoco. Entonces, la expresión final de ese resultado va a ser menos 1 medio por 1 medio y por este más este menos este y menos el otro, ¿no? 1 más 1 medio menos 1 entre 99 menos 1 entre 100. Bueno, era evidente que iba a salir negativo porque
Pues porque el más grande, bueno, todas las fracciones eran negativas, ¿no? Todas estas fracciones son negativas. Entonces, no hay... Ups. Algo pasó. Y luego, por lo tanto, esa suma va a ser, como ya les decía, ¿no? 1 más 1 medio menos 1 entre 99 menos 1 entre 100. Ya les había dicho por qué era negativo. Y este resultado es, si operamos, menos 14651 sobre 39600. Ese es el resultado. Si me equivoco, me corrigen ahí, déjame en los comentarios en el YouTube. Y suscríbete y vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿no? El último, el ejercicio de combinatoria. Dice, se tienen ceros y unos escritos en una fila, por ejemplo, de esta manera, ¿no? 0, 0, 0, 1, 0, 1, etc. ¿Qué más? Dice, entre 200 dígitos consecutivos cualesquiera, los ceros y los unos se dividen por igual cantidad. Entonces acá tú tienes que hacerte un ejemplo en qué pasaría si fuesen menos dígitos, para hacer un análisis corto, ¿no? Digamos que son 8 dígitos, no 200. ¿Para qué? Para poder hacer un análisis. 3, 6, 7, ¿no? Entonces me dice, si acá yo pongo 1 entre 8 dígitos cualquiera consecutivos, por ejemplo estos 8, los ceros y los unos se dividen por igual cantidad. Quiere decir que deberían haber 4 ceros y 4 unos. Entonces este ejemplo no goza de las características especiales. Y entre 202 dígitos consecutivos cualesquiera, para nuestro efecto serían ya no 202, sino serían 10, porque hemos elegido 8 de ellos, ¿no? ¿Está bien? Vamos a poner esto por acá, que no estorbe. Entonces, ¿por qué he elegido este fondo? De repente me preguntan, es porque estamos resolviendo como jugando, ¿no? No es que yo juegue Minecraft, de hecho no lo hago, pero estaba ahí el fondo. Ahora, aquí yo no podría poner un 1 y un 0, ¿sí o no? Porque si no seguiría distribuyéndose entre los 10 de igual cantidad. Tampoco puedo poner, bueno, 0, 1 no puedo, pero sí puedo colocar dos iguales, dos unos o dos ceros, y entonces la distribución entre unos y ceros ya no sería igual, sino sería distinta. Y ya no se dividen por igual cantidad, como lo dice aquí, ¿no? Entonces, esta es la observación más grande. Por supuesto, tú no puedes hacer un ejemplo con 200 dígitos, pues sería un poco muy, digamos, inapropiado en la cuestión de la eficiencia del tiempo, ¿no? No se podría recomendar que se haga todo eso y por eso se recomienda siempre trabaja con elementos más pequeños para obtener deducciones importantes. ¿No? Entonces, hemos deducido lo siguiente. Vamos a colocar esos números que está viendo allí. A n más 1, n más 2. Ahí hay 202 números consecutivos porque está este orden creciendo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos deducir? Que a sub n más 1 más 201 es igual a sub n más 202, ¿no? Pues si no, habría una distribución equitativa de ceros y unos en los 202 consecutivos. Y luego, miren, entonces, esto tendría que pasar necesariamente. Ahora, si consideramos estos números, que son también números consecutivos, o sea, hasta aquí nada más, 202 números consecutivos, hemos llegado a la conclusión de que los dos últimos deben ser iguales, ¿no? Entonces, a n más 202 debe ser igual a n más 200. Profe, si los dos últimos son iguales, también lo son los dos primeros, porque es un análisis al revés, nada más. Es verdad, es una buena observación, pero vamos a trabajar con esto. Entonces, de estas dos, que esto le puedo llamar 1 y esto le puedo llamar 2, de 1 y 2, entonces a n más 201 es a n más 202, es a n más 203, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Y así consecutivamente. Mejor. Consecutivamente. Entonces, profe, no podemos avanzar siempre porque todo lo que yo ponga a partir del número 200 van a tener que ser iguales. Buena observación. Entonces, de la lista
A1, A2, A3, A200, A201, A202, A203. Tendremos que A201 es A202, toda la lista es igual, ¿no? Lo que sigue, el futuro, es igual y también es igual a cualquier ADN, ¿no? Para todo n mayor a 200. ¿Sí? Van a continuar números todititos iguales. Profe, ¿los primeros también van a ser iguales? Claro, también lo van a hacer, pero estamos analizando por el final. O también podría hacerse, pero se tendría que añadir eso. Simplemente se le añade. Vamos a reducir el tamaño de esta pluma. ¿Listo? Entonces, profe, yo no puedo añadir 200 números más. ¿Por qué? Imagínate que yo meto desde la 201 hasta la 400. Hay 200 números, pero son todos iguales, contradicción, porque no se puede. ¿Sí o no? No se puede, ya que tienen que haber mitad unos y mitad ceros por dato del ejercicio. Entonces, y como deben ser igual cantidad, no la voy a conseguir porque tengo todos. Entonces el máximo va a ser 400. No, piensa un poco más. ¿Qué pasaría si nosotros en vez de poner los 400, ponemos 399? Entonces también vamos a generar una contradicción porque ya no chapo desde el 200, sino del 201, sino desde el 200. Acá habían 200 números, pero hay 199 con certeza iguales. Y también fallaría porque deben ser 100, 100. Entonces, ¿dónde me detengo? Claro, me detengo exactamente en la mitad. Vamos a hacer, o sea, esto tú lo piensas por si acaso. Entre lo que piensas y lo que redactas hay mucha diferencia. Tú lo estás pensando, ¿no? Entonces vamos a suponer, tú ya te estás poniendo una cota. Claro, yo puedo añadir solo 100 números más. ¿Por qué razón? Porque mira, supongamos que yo tengo, supongamos que n es mayor a 300. Entonces, yo puedo juntar, podemos tener esta lista. Desde la 101 hasta la 300. ¿Está bien? Mejor vamos a ponerle desde el 102 hasta el 301. Desde la 102 hasta el 301. Aquí hay 200 números. Pero, por la observación, ¿cuál observación está? La 3. Pero, bueno, por 3 mejor pongo de frente, mucho pero. Por 3, el A201 es igual al A202, etcétera, es igual a la 300, es igual a la 301. 101 números iguales. Y esto es una contradicción, porque contradice el hecho de que deben ser 100, 100. ¿Está bien? Porque el problema te dice tienen que estar igualmente distribuidos en cantidad, me refiero. En cantidad. Lo dice aquí, por si acaso. Se dividen por igual cantidad, ¿no? O sea, 100 unos y 100 ceros. Entonces ahí tengo una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? De suponer que n es mayor que 300. Luego, n es menor o igual a 300. Y nosotros afirmamos que el n máximo es 300. Una vez que ya encontré la cota y ya dije, este es mi ejemplo, entonces yo lo que tengo que hacer es, o esta es mi cota, tengo que mostrar un ejemplo. El ejemplo es sencillo, ¿no? Los últimos 100 números son iguales, vamos a partirlo así. En bloques de 100, hasta el A100, luego tengo el A101, el A102, hasta el A, y del A201 hasta el A300. Ahí está. Y nosotros tendremos que hacer la distribución, ¿no? Los últimos 100, que sabemos que son estos, deben ser todos iguales. Le voy a poner 1, 1, así 1. Todos unos. Es indistinto, profe, ¿por qué no ceros? Es indistinto, pueden haber sido ceros también. Pero eso me va a obligar, como habían hecho bien la observación, como nos habíamos dado cuenta, que los primeros también deban ser iguales, ¿no? Estos 100 de aquí también son iguales. Y claro, de estos 200 y los últimos 100 son ceros, los primeros 100 son unos. Ahora, no se puede poner un número más porque tendría que ser uno, ¿no? Necesariamente, por la observación que hemos tenido de los 202. Y aquí notamos que cualquier grupo de 202 números
tiene necesariamente... ¿Qué podemos decir? A ver, ahí tiene necesariamente 100 números iguales y 102 números iguales o dos bloques, ¿no? Tiene dos bloques. Uno de 102 números iguales y el otro de 100 iguales. O sea, no es que sean bloques compactos, ¿no? Pero, o sea, hay 100 números y 102. Sí, el caso de que los 102 que escoja tengan del medio, ¿no? De la izquierda y de la derecha. Lógicamente, siempre cualquier 202 números que escojas va a tener un grupo de 100, ¿no? Y ese grupo de 100 va a ser o de los unos o de los ceros. Y esta satisface. Cualquier 200 también tiene 100 ceros y 100 unos, porque cualquier 200 tiene un bloque entero de unos, de ceros o de ceros, ¿no? Ese bloque entero no cambia. Entonces, satisface perfectamente la situación. Ahora, si eso lo tuviéramos que escribir, lo escribiríamos así. Así, cualquier bloque de 200 números consecutivos tiene al bloque A, B o C. ¿Quién es A, B o C? Estos de aquí. ¿Está bien? O sea, si tienes al bloque B, solo vas a tener 100 ceros, no puedes tener más. No puedes tener una fracción del bloque B, tienes que tenerlo entero también, porque estás cogiendo 200 números. Los 200 finales contienen a los 100 del B. O sea, más bien, contienen siempre, acá me confundí, al bloque B. Cualquier bloque de 200 números consecutivos, siempre tienes al bloque B, ¿no? El bloque del medio. Profe, sí, claro, si coges el último, chapas los 100 del medio, si coges el primero, 100, y si coges un intermedio, lo tienes al bloque B y los unos partidos por la izquierda y por la derecha. Y eso hace automáticamente que contenga 100 ceros y 100 unos, ¿no? Esa es la justificación de cualquier 200, contiene 100 de cada uno. Y lo de los 102 está ahí arriba, ¿no? Pero se puede maquillar de esta manera, ¿no? Cualquier bloque de 202 puedes generar la copia así. Ya no puedo copiarlo. Pero si pudiera copiarlo, escribiría lo mismo, pero en vez de 200 pongo 202. Y de aquí pongo 100 ceros y 102 números unos. ¿Está bien? Esa sería mi justificación de por qué 202 siempre falla. Que está mucho mejor que esta de aquí, ¿no? Está mucho mejor que esta justificación de aquí. Tiene más lógica, más sentido, y no, lo más importante no es solo que tenga lógica, sino que aclare bastante al que te va a leer la solución, ¿no? Porque el que te va a leer la solución va a pensar, ¿tendrá sentido, no tendrá sentido? Tengo que pensar mucho, entonces ahí le evitas eso. Entonces no te olvides de otra vez darle suscribir y darle like al video, dejar tu comentario por si no entendiste alguna parte, y nos vemos.